tierra. Ayúdales a entender, Señor amado, que el propósito tuyo es salvarlo, Señor amado, y perdonarlo. Que tu amor y tu misericordia se extiende cada día más, Señor, sobre la tierra. Aún, Señor amado, la injusticia del hombre, el pecado del hombre está cada día, Señor, proliferando en todos los lugares del mundo. La corrupción, Señor, ha ido de menor a mayor, Padre Celestial, y en las grandes esferas de esta tierra hoy podemos ver corrupción y pecado. Por eso te pedimos, Señor, aleluya, guarda nuestra alma para no tocar el pecado, para no alcanzar el pecado. Líbranos, Señor, en las tentaciones, en las pruebas y en las dificultades. Unifica tu iglesia, unifica tu pueblo para ser uno. Quita de nosotros las divisiones, Señor amado, aquellos que, aleluya, todo aquello que nos separa, que nos aparta de ti, Señor, quítalos por misericordia. Bendice a nuestros pequeñitos, aquellos que van al colegio, Señor amado, aquellos que están adquiriendo, Señor, la enseñanza secular de este mundo. Señor, guarda su mente, guarda su corazón, líbranos cada día y permítenos a nosotros, Señor, ser padres, aleluya, inteligentes, Padre, para poder impartirle a ellos, Señor, aleluya, el evangelio de la salvación, la doctrina santa, la doctrina verdadera y perfecta. Señor, en el nombre de Jesucristo, lo pedimos por los matrimonios. Señor, aquellos matrimonios, Dios mío, que están pasando crisis, aquellos matrimonios que están pasando pruebas, aquellos matrimonios, Señor, los cuales el hombre y la mujer ha decidido separarse. Señor, no lo permitas, Padre Celestial. Y ponga, Señor, aleluya, la reconciliación, ponga la solución, Señor, aleluya, porque hoy día, Padre Celestial, muchos hacen abandono de sus responsabilidades. Las esposas, los esposos por un lado, Señor, y otro, Dios mío, han dejado la responsabilidad, Señor, que le atañe a ellos, no solamente, Señor, de traer hijos a este mundo, sino de criarlos, Señor, y educarlos en el temor, Señor amado. Ruego por nuestros pastores, por cada uno de ellos, Padre Celestial, que ellos son responsables, Señor, de la Grey, porque ellos, Padre Celestial, son los que tienen que llevar la palabra de esperanza, la palabra de vida, aleluya, a tus hijos. Aleluya, dale sabiduría, entendimiento de tu palabra cada día, para que puedan, Señor, impartir la verdadera fe, Señor amado. Oh, te pedimos en esta hora por nuestras hermanas, Señor amado. Ayuda a mis hermanas, Dios mío, en los tiempos difíciles. Sabemos cuán importante es la mujer en el hogar, Señor amado. La responsabilidad que tú has puesto sobre sus hombros. Ayúdala, Padre Celestial. Llénala, Señor, con tu Santo Espíritu a cada una de ellas. Llena tu iglesia, llena tu pueblo, Señor. Necesitamos ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor, para poder discernir entre lo malo y lo bueno, entre lo santo y lo profano, entre lo justo y lo injusto. Señor, necesitamos ese discernimiento. Necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe cada día en medio de este mundo corrupto, en medio de este mundo pecaminoso. Ayúdanos, aleluya, a huir del pecado, a huir de la fornicación, a huir del adulterio, a huir del robo y de todo aquello pecado, Señor, que, aleluya, mancha nuestras vestiduras. Levántanos, Señor, para tu gloria. Levántanos en el poder de tu Espíritu Santo. Ponga espíritu de oración en nuestras vidas. Ponga espíritu de clamor en nuestro ser. Y cada día, Señor, al doblar nuestras rodillas, podamos humillarnos delante de ti, reconociendo tu soberanía, reconociendo tu poder, reconociendo tu gracia. Señor, coloca en nosotros ese sentir cada día. Quita la pereza, el cansancio, la fatiga y todas aquellas cosas, Señor, que combaten contra nuestra fe, que combaten contra nuestro ánimo, porque muchas veces viene el desánimo, Señor amado, en nuestras vidas, viene la desazón, Señor amado. Por eso en esta hora pedimos: llénanos, Señor, con tu presencia. Llénanos, Señor, con tu espíritu. Necesitamos de ti. No necesitamos un toque, Señor. Necesitamos la llenura de tu Espíritu Santo, Señor amado, porque tu palabra nos enseña que los que esperan en ti recibirán nueva fuerza. Señor, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Por eso en esta hora venimos a tu culto, a este culto, Señor, a tu casa de oración, humillados, Señor amado, reconociendo que somos polvo, reconociendo nuestra necesidad, reconociendo nuestra flaqueza, reconociendo nuestros pecados y pidiendo, Señor, perdón, Señor amado, aleluya, para recibir de ti
Señor, aleluya, el levantamiento para recibir de ti la fuerza necesaria que necesitamos, Señor amado, para seguir avanzando hasta el día que tú vengas o hasta que nos llames, Señor, al sueño. Aleluya. Ayúdanos, Señor, por misericordia. Ayúdanos a sobrellevar, aleluya, la carga. Ayúdanos, Señor, y danos la fuerza para llevar en este caminar. Muchas veces, Señor amado, viene la desazón. Muchas veces la enfermedad nos agobia. Muchas veces la enfermedad, Señor amado, nos quiere dejar ahí en el camino. Pero en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te pedimos por misericordia, Señor, porque te necesitamos. Porque no somos autosuficientes, Señor amado. Tú sabes que nuestras fuerzas terrenales, nuestras fuerzas humanas no bastan, Padre Celestial, para pelear la buena batalla. No basta nuestra fuerza, no basta, Señor, aleluya, el tener, Dios mío, solamente la disposición, sino que necesitamos que usted pelee por nosotros. Así como peleó por Israel, Señor amado, en grandes victorias, en grandes batallas, Señor, que usted le entregó en sus manos. Así también entréganos a nosotros la victoria, Señor amado. Que podamos levantarnos de esta oración en victoria con el poder de tu Espíritu Santo. Que podamos salir de este lugar, Señor, no como hemos entrado. Quizás hemos entrado cabizbajo, quizás hemos entrado con duda. Pero cuando nos vamos de este lugar, Señor, por medio de tu palabra, Señor, que nos vamos diferentes. Que nos vamos, Señor, aleluya, fortalecidos, que nos vamos llenos de tu presencia y de tu poder. Pedimos por gracia, por misericordia, Señor, no deseches nuestra oración, no deseches nuestra súplica, no deseches nuestro ruego, con que así, aleluya, a ti nos allegamos, Padre Celestial. Y gracias por poner oído a nuestra oración. Gracias por este lugar que nos ha concedido, este lugar de refugio, donde podemos reunirnos cada día delante de tu presencia. Oramos por los hermanos que no están. Señor, las razones usted las conoce, Señor amado. Pero oramos por ellos, Señor amado, para que tu gracia también les alcance, para que tu misericordia también sea renovando la fuerza y el ánimo, Señor, de cada uno de ellos. Gracias, Padre Celestial. Levántanos en esta hora fortalecidos. Levántanos lleno de tu gracia, levántanos con tu poder, con el poder de tu Santo Espíritu, renovados, fortalecidos. Háblanos por medio de tu palabra. Señor amado, esperamos en tu palabra, esperamos el alimento diario, ese alimento, Señor, que para los israelitas era el maná allá en el desierto. Hoy día, Señor, es tu palabra, Dios mío, en lo cual usted dijo: yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Queremos comer de ese pan, Señor amado, para poder seguir viviendo, para poder seguir avanzando, Señor, en el camino de esta vida. Tú sabes cuán importante, Señor, es tu palabra para nuestra alma. Ayúdanos, Señor, a entenderla y a comprenderla. Señor, háblanos en esta hora por medio de tu Espíritu. Señor, tu palabra que es viva y eficaz, es más cortante que una espada de dos filos. Señor amado, que es útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir, Señor, para que podamos ser preparados, Padre Celestial, para toda buena obra. Señor, y a través de ella ponga en nosotros, Señor, la convicción, ponga en nosotros el entendimiento, ponga en nosotros la seguridad, para no apartarnos ni a diestra ni a siniestra de este libro santo, de este libro verdadero, que muchos, Señor, aleluya, se han hecho detractores, que muchos, aleluya, se han confundido, que muchos, Padre Celestial, han distorsionado la verdad. Pero aleluya, aquí tenemos el libro santo, aquí tenemos el libro que habla de ti, Señor amado, a la iglesia, a tu pueblo, a todos tus hijos, Señor amado, y a todo el mundo en general. Por eso en esta hora pedimos: háblanos, Señor amado. Nuestro oído esté atento, Señor, a oír la voz de tu palabra, porque tenemos hambre y sed de justicia. Tenemos hambre de ti, Señor amado. Nuestra alma quiere saciarse de ti. Nuestro corazón apetece, Señor, el buen pan, el alimento, aleluya, espiritual. Aleluya, la profecía espiritual que viene del cielo. No la humana, Señor amado, sino la que viene del cielo. La que desciende, Señor, aleluya, desde los cielos a los hombres, Señor, a los cuales usted quiere dar este alimento. Ayúdanos a no menospreciarla.
Ayúdanos a amar tu palabra, como el salmista decía, cuánto amo yo tu ley. Oh Señor, cada día es ella mi meditación. Así sea esta palabra en este día, nuestra meditación, Señor amado. Levántanos de esta oración fortalecidos. Levántanos llenos de tu gracia, llenos de tu poder por misericordia, Padre. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Las glorias son para nuestro Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Les saludamos en el nombre del Señor Jesús, hermanos amados, a cada uno de ustedes. Que la gracia de nuestro Dios permanezca en cada uno de ustedes en este día. Y damos la bienvenida a todos en el nombre de Jesús. Vamos a ir directo a la palabra por la hora. Amén. La bienvenida a nuestra hermana María. Hermana María. Hermana Loreta, nuestra hermana Mariela, Dios les bendiga. Y ahora su Biblia en el capítulo 5 de Romanos. Amén. Estamos repasando el libro de Romanos. ¿Se acuerdan que una vez ya lo vimos? Ya deberíamos estar haciendo un máster ahí de la escritura. Amén. Dios bendiga a aquellos que también nos ven, hermanos, por las redes sociales. Amén. Oremos harto por estos abuelitos, ¿cierto? Que están ahí entre la vida y la muerte para que Dios haga su voluntad. Amén. Para los que no saben, ellos pertenecen a la iglesia de Maipú. Amén. Ellos no se congregaban acá porque ya mi hermana Carmen estaba con un problema de demencia y mi hermano Juanito tenía un problema en su pierna. Amén. Así que eso les impedía llegar acá. Amén. Juan Hermosilla y Carmen Vargas. Amén. Y así oremos también los unos por los otros. Amén. Como la Escritura lo demanda. ¿Lo tenemos? Amén. Bien. Le damos lectura en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Dios, Señor y Salvador. Capítulo 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tome asiento, hermanos amados. Al analizar, hermanos amados, el sacrificio de Cristo, nosotros podemos encontrar muchos beneficios que vinieron a través de la muerte de Cristo. Por ejemplo, la paga del pecado, la reconciliación de Dios con el hombre, la paz, amén, que Dios da al hombre. Ahora, no se trata de esa paz como aquí Pablo o el mismo Señor le dijo a los discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy. Dice aquí, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante poder entender esto, que a través de la muerte de Cristo, nosotros logramos tener ahora, ¿qué cosa? Paz. Amén. Nos reconciliamos con Dios. O sea, de pasar de ser enemigo de Dios, y esto es lo que tenemos que entender, de pasar de ser enemigo de Dios, porque cuando practicábamos el pecado, ¿qué es lo que éramos? Enemigos. No éramos amigos de Dios. De pasar de ser enemigos, ahora venimos a ser amigos. Jesús dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis todo lo que yo os mando. Amén. Y nosotros hacemos la voluntad de Dios por medio de ¿qué? De Cristo. Amén. El que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Amén. Por tanto, estamos reconciliados. Por eso que Pablo también en una de las escrituras dice que este es el ministerio de la reconciliación. Y dice, os rogamos reconciliados con Dios. Ahora, ¿por qué es importante reconciliarse con Dios? ¿Tiene alguna trascendencia el estar reconciliado con Dios? Uno de los salmistas dice que él a sus enemigos no le dejará raíz ni rama. El nombre del impío se pudrirá. O sea, no va a haber memoria del impío. No va a haber memoria del enemigo de Dios. Amén. En cambio, tus amigos
van a disfrutar de la vida eterna, van a disfrutar, hermanos, y van a gozar, ¿cierto?, del reinado con Cristo. ¿Amén? Porque por quien también tenemos, escuche, entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solamente esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce... Pero aquí analicemos humanamente este tema. Pablo dice, ¿nos gloriamos en qué? ¿Quién se gloria en las tribulaciones? ¿Quién se alegra cuando está pasando un momento de angustia? Humanamente nadie. Nadie. Pero los que estamos en este camino, fíjense, me viene a la memoria cuando ellos fueron golpeados, ¿cierto? Los discípulos por primera vez, los apóstoles, ya llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? Los fariseos los golpearon, ¿verdad? Y le prohibieron que predicase el nombre de Jesús. ¿Y cómo salieron ellos? ¿Tristes o contentos? Dice que salieron gozosos de haber sido partícipes, ¿cierto?, de los padecimientos de Cristo. Porque, hermano, cuando uno entiende lo que va a recibir, nada importa de lo que pueda, hermano, tener acá. Por eso es que nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón, tiene que estar claro con la recompensa que nosotros tenemos. Entonces, cuando si a usted le dicen, hermanos amados, por eso es que cuando habla de un hombre, ¿cierto?, que encontró en un campo una perla, ¿se acuerdan, no? ¿Verdad? Y fue y le escondió, después dijo, trabajó, ¿verdad?, hasta y compró el campo. ¿Y por qué? ¿Por qué se esforzó? Porque había una riqueza. Ahora, si yo sé que lo que yo voy a recibir allá es más de lo que yo tengo acá, no cabe duda, hermanos amados, que mi gozo va a ser permanente. Por eso cuando dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza, fruto del Espíritu Santo, gozo, debe permanecer. Y por eso que dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, o sea, nos gloriamos de padecer. Que nos digan canutos, que nos digan fanáticos, que nos digan que estamos locos, que estamos enfermos por causa del Señor. Hermanos amados, no debe ser para nosotros ni una vergüenza, ni una tristeza. Al contrario, debe ser para nosotros una alegría. Porque nosotros sí, hermanos amados, yo decía el otro día, nosotros también sí tenemos el verdadero conocimiento de la vida. Pero el mundo no lo tiene, aunque ellos tienen universidades, institutos, ¿verdad? Pero no tienen el verdadero conocimiento de la vida, sino hay que leer Eclesiastés. Y yo siempre saco a relucir a Salomón, porque Salomón fue un hombre que tuvo todo. Sin embargo, él dice que todo es vanidad y todo es aflicción de espíritu. Fíjense, todo lo que hay en la tierra es aflicción de espíritu. Lo causa gozo por un momento, pero luego viene la tristeza. La risa dura un momento, luego viene la tristeza. Entonces, qué importante cuando la iglesia o el creyente tiene este conocimiento. Cuando el creyente llega a esta madurez, puede gozarse de la tribulación. Pero cuando es un niño, cuando la mamá castiga al niño, el niño no entiende por qué está siendo castigado. Pero la mamá sí entiende, ¿verdad? Pero el niño a la larga va a entender que ese castigo, esa aflicción que él pasó, le va a servir para el tiempo futuro. Amén. Entonces dice, y la paciencia, sabiendo que la tribulación produce paciencia, por eso es que es necesario, hermano, pasar por las tribulaciones. Porque ¿cómo cultivo yo la paciencia? ¿Cómo cultivo los frutos del Espíritu? De una u otra manera, Dios tiene que hacerme cultivar los frutos. Yo siempre he dicho esto, y esto, hermanos amados, es lo que yo pienso en la Escritura. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted recibe los dones. Pero en el fruto. Dones y frutos. Pero esos frutos tienen que ser cultivados. ¿O no? Ahora, ¿qué? Cuando usted planta un árbol, ¿qué es lo que hace? Lo riega todos los días. Si sale maleza, entonces trabaja en él. Dios trabaja en cada creyente. Y trabaja por medio de la tribulación para que el creyente produzca.
Porque Dios quiere gente que produzca. Porque no les sirvió a Israel, no, ellos no producieron. Como él anhelaba, se lo dice en la parábola de los labradores malvados. Por eso es importante, y por eso es que la tribulación produce paciencia. ¿Cierto? Ese vecino que es molestoso y que viene de repente, ¿cierto? Y hoy día la gente no tiene paciencia. Basta salir a la calle. Una micro, un auto, un negocio, a veces una palabra mal interpretada, mal entendida, causa una pelea. Porque la gente hoy día no tiene paciencia. Ahora, ¿por qué? Porque hemos llegado a una era en que todo es instantáneo, todo es rápido. Y mientras más rápido son las cosas, menos tiempo tenemos. ¿Y por qué? Porque Dios se ha encargado de acortar los tiempos. O sea, nunca el hombre va a pillar a Dios. Nunca el hombre va a pillar a Dios. Es imposible. Y por eso que Salomón describe estas cosas como un constante perseguir el viento. ¿Usted cree que alguna vez va a pillar el viento? El hombre corre así, corre alcanzando el viento, la riqueza y todo, y de repente viene una quiebra, pum, y se acaba. Entonces, ¿de qué le valió? ¿Ven? Luego dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La prueba produce esperanza. Y la tribulación produce paciencia. La esperanza, hermanos amados, a veces, hermanos, cuando nos encontramos pasando por pruebas, no sabemos esperar en el Señor. Tenemos que aprender a esperar. Porque todo va a pasar. Todo va a pasar. David dijo, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí, oyó mi clamor, me hizo sacar del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego un cántico nuevo en mi boca. Verán estos muchos y temerán. Fíjense, entonces, nosotros, hermanos, aquí tenemos una instrucción, pero Dios se encarga de que esta instrucción se vuelva en una práctica. Por eso es que pasamos situaciones. Hay situaciones que vienen porque nosotros las provocamos, pero hay situaciones que vienen de parte de Dios. Y cuando vienen de parte de Dios las situaciones, esa, hermano, es porque para que usted sea formado. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Que no es solamente, hermanos, que el aleluya, el gloria a Dios, tenemos que ser formados como creyentes. Dios quiere darle una formación. Para muestra un botón. Escogió a 12 discípulos, de los cuales uno lo negó, otro lo vendió y 10 salieron corriendo, lo dejaron solo. ¿O no? Pero esos mismos 11 que quedaron, una vez llenos del Espíritu Santo, ¿qué sucedió con ellos? Ya no vemos a Pedro negando al Señor. Vemos a Pedro puesto en pie, lleno del Espíritu Santo, confesando a Cristo. Entonces, ¿es necesaria la prueba? Sí. ¿Es necesaria la tribulación? Sí. Por eso que no se equivoca Pablo cuando dice, dad gracia en algunas cosas nomás. Así dice, ¿no? En todo. En todo. Dad gracia en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Pero Dios permite esto. Sí, Dios permite muchas cosas. Dios probó a Israel. Mire, si usted lee la salida y la cautividad de Israel en Egipto, se va a dar cuenta. Dios endurecía el corazón de Faraón. Míralo. ¿Para qué? Porque le estaba enseñando a los israelitas para que ellos nunca se olvidaran de la opresión que tuvieron ahí. Pero ellos olvidaron. Dígame que el hombre natural no se olvida de las cosas. Tenemos mucha gente que ha venido a pedir auxilio a la iglesia, ¿no? Gracias. ¿Verdad? Ha venido a pedir auxilio una persona que tiene una enfermedad grave, Dios lo sana. Llegan después, ¿no?
Porque el hombre en la aflicción se acuerda. Pero ya cuando la aflicción pasa, viene el olvido. Entonces es bueno que Dios tenga a la iglesia, como él dijo, en su mano. Por ejemplo, el salmista David, cuando peca, él dice, bueno es haber sido avergonzado de parte del Señor. Yo le decía, no sé si aquí lo dije, porque hablo en tantas partes ya que ya no sé dónde hablo. Gracias, hermano. No sé dónde hablo. Que tanto la prueba como la corrección son buenas para la iglesia. Ninguna de esas dos cosas son malas. Porque la prueba, ¿qué es lo que me trae? La prueba me trae la esperanza. Y la corrección me mete al camino. Por eso que David, si usted se fija en la historia de David, cuando él falla, ¿verdad? Dios lo corrige. Y no porque David era un hombre conforme al corazón. Cuando David dictó sentencia sobre él mismo, porque Dios lo dejó que él dictara la sentencia. O sea que a David se le fueron los humos a la cabeza, ¿o no? Claro. Como todo ser humano. Como todo ser humano. Salió alterrado, vio a Betsabé bañándose, la codició, la mandó a buscar, durmió con ella, la embarazó, y cuando se entera del embarazo, ¿qué sucedió? No había que hacer, pues, con el muerto. No había donde enterrar el muerto porque nadie se enterara. Porque así somos los seres humanos. Entonces añadimos pecado tras pecado, tapamos con uno con otro. Por eso que dice que mis huesos se envejecieron hasta que confesé mi pecado. Entonces a David le envía el Señor, le envía a Natán y le da una historia de un hombre que tenía muchas corderas. Un hombre rico. Pero había un hombre pobre que tenía una pura corderita. ¿Qué es lo que fue David antes de ser rey? Pastor de ovejas. O sea, sabía lo que valía una. Sabía lo que significaba perder una oveja, ¿no? Porque él mismo dijo, pues si venía un oso, un león, tu siervo lo mataba, ¿cierto? Y le quitaba la oveja. David era un pastor, un buen pastor, por decirlo así. Un pastor que amaba a las ovejas. Entonces, por eso que el Señor le da la historia de la oveja. Entonces, David, cuando va escuchando esa historia, dice, el hombre rico no quiso tomar de su cordera. Tomó la cordera del hombre pobre, la que dormía en su seno, dormía con el hombre pobre. ¿Verdad? Y David dijo, se enojó y dijo, ese hombre debe morir. Pagar 4 veces. Muerto. Y Natán le dijo a ese hombre, nunca se va a apartar la espada de tu casa. Y si usted ve la historia de David, su vida fue una verdadera intriga. Es para escribir una teleserie. Desde que David pecó hasta que murió. Pero ¿sabe? David fue salvo. Por eso David entendía cuando a él le pasaban las cosas. Él sabía que era producto de su falta. Él nunca renegó contra Dios, como lo hizo Saúl. Sabía que todo el mal que le vino, sabía dónde venía. Así también la iglesia tiene que tener discernimiento, hermanos amados, cuando estamos siendo probados, cuando estamos siendo atribulados, cuando estamos siendo perseguidos por causa del Señor. Cuando Dios está haciendo una obra en nosotros, porque Dios tiene... ¿Sabe lo que Dios quiere formar en nosotros? ¿Qué es lo que quiere formar Dios en nosotros? ¿Ah? Ya, pero hay una palabra que cae ahí. Su carácter. Dios quiere que la Loreta muera. Y que Cristo viva en Loreta. Que María muera. Y que Cristo viva. Nosotros todavía tenemos rasgos del hombre viejo. No, y de repente la vanidad, la envidia, están en nosotros. Pero todas esas cosas van a hacer morir lo terrenal. Cuando valorizamos, por eso que es importante leer la Escritura, porque cuando usted se va dando cuenta, primeramente del sacrificio de Cristo, lo que se hizo ahí, y por qué se hizo, para qué se hizo, y para quién se hizo, usted va a valorizar, pero ahora viene el trabajo. Que Dios no solamente lo está haciendo con nosotros, lo hizo con los apóstoles. ¿Cómo era Pedro? Pero era llevado a su idea, ¿o no? Era llevado a su idea, ¿o no? A tal punto que sacó la espada y le cortó la oreja a Marco.
porque creía que la cosa era así. Lo negó al Señor 3 veces cuando dijo él, no, Señor, aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar de ti. Entonces, ese era el carácter de Pedro. Entonces, eso es lo que Dios quiere cuando nosotros pasamos por tribulaciones, por pruebas. Dios quiere formar el carácter de nosotros. Y es ahí donde nosotros tenemos que dejar. Claro, el mundo nos dice que nosotros somos conformistas, que somos de mentalidad pobre, que no queremos salir adelante. No tenemos mentalidad pobre. La mentalidad pobre es no creer que Dios exista. Pero esto es lo que Pablo trata de explicar. Ciertamente apenas dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió, ¿por quién? Por los impíos. ¿Sí o no? Por los impíos. Nosotros estábamos ahí. También éramos de ese grupo. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, fíjese, el Señor no escatimó nuestro pecado. ¿Quién hace eso? Por eso cuando me dicen el amor de madre es como el amor de Dios, mentira. No. Mentira, la madre muere por... Si es que muere por sus hijos. Si es que. Pero Dios murió por todos, aún por sus enemigos, aún por los que ese mismo día, cierto, lo machacaron, ¿verdad? Porque casi lo pulverizaron al Señor, a palo, a latigazo, perdón. En burla, en humillación. Él pasó más humillación que nosotros, hermanos. A veces nosotros pasamos una humillación y digo, ¡ay, me humilló! Hermano, él pasó más humillación. Nosotros cuando pasamos humillación es porque a veces nos merecemos, pero él no se merecía nada. Y eso es lo que hay que considerar del amor de Dios. A veces no consideramos eso, ¿sabe por qué? Porque nos estamos mirando nosotros. Porque el ego nuestro todavía está aquí. Entonces no nos bajamos, porque somos egocéntricos. Esa es la filosofía del ser humano. Por eso me gusta Juan el Bautista. Cuando le fueron con el cuento y le dijeron, oye, el que bautizaste en el Jordán, hace más discípulos que tú. ¿Y cuál fue la respuesta? Es necesario que yo mengüe y él crezca. Hoy día, ¿cómo están los pastores peleando las ovejas? ¿Cómo están los pastores queriendo ser uno más que otro? ¿Ya no? Entonces el egocentrismo. Entonces la tribulación a veces es necesaria para hacer morir ese ego que tenemos. Pasamos por dificultades, pasamos por pruebas, pasamos por correcciones. ¿Para qué? Para que nuestro carácter sea formado. La única manera que entremos al cielo, si Jesús dijo que el que no nace de nuevo no puede entrar. El que no nace de agua y espíritu no puede entrar. Entonces tiene que ser formado el carácter. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Y ese nacimiento es por medio de la palabra. La palabra es la que va instruyéndolo a usted y el Espíritu se encarga de darle lo que tiene que darle. Esa es la operación que hace el Espíritu Santo. Esa es la operación. Lo va cambiando. Le va diciendo a usted que usted está equivocada, que usted lo que usted está haciendo está mal. Y tiene que hacerlo de esta manera, como dice la Escritura. Por ejemplo, amados los unos a los otros. No, y esta hermana yo no la puedo pasar. Me cae mal esa hermana. No puedo cohabitar con ella. ¿Y quién me dice la palabra? Todo lo contrario. Tengo que amar aún a mis enemigos. Tengo que orar por aquellos que me maldicen. ¿Verdad? Y eso tiene que cumplirse en nosotros. Y por eso es necesario. ¿Quién es para eso? Luego dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto debemos considerarnos. Cuando hablamos de pecadores, no es que teníamos un puro pecado. Y aunque tuviéramos un puro pecado, si sumamos, yo tengo 57 años, si sumo un pecado diario, en 365 días ya tengo en un año 365 pecados. Y si con uno no puedo entrar al reino, imagínense con 365. Entonces, primero, nosotros debemos entender que somos pecadores. Y que Cristo murió por nosotros. Amén. Si nosotros consideramos que nosotros no éramos merecedores de estar ahí, ya nuestra mentalidad va a ir cambiando.
Pablo, ¿qué es lo que dice? Como un abortivo. Y por último dice, Pablo el apóstol, y por último, como un abortivo. ¿Sabe lo que significa un abortivo? Hay que abortar. El abortivo no tiene trascendencia. El abortivo sale del vientre de la mamá y se va al cementerio. O sea, pasa sin pena ni gloria por esta vida. Y eso en esa condición Pablo dice, como un abortivo, por último, como un abortivo me llamó a mí, que soy el más pequeño de los apóstoles. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Y no digamos que Pablo era un ignorante. Porque debemos considerar lo de Cristo de Pablo. Un hombre lleno del Espíritu Santo, Dios le concedió una sabiduría tal, que el mismo Pedro dice que lo que escribió Pablo muchos indoctos tuercen, para perdición de ellos mismos. Pero ahí hay una humildad. Y no solamente lo dijo verbalmente para frase cliché, ¿cierto? Para el diario, para el titular del diario. No, lo vivió, como también Cristo lo vivió. Por eso Dios dijo, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, no de boca, de corazón. Y lo comprobamos, porque cuando lo crucificaron, cuando lo apresaron, dice que él no abrió su boca. No se defendió. Ay, no, yo necesito un abogado, yo soy inocente, pero tráigame un abogado que me defienda. No. Al contrario, el juicio fue totalmente injusto porque se hizo de noche. Nunca se ha hecho un juicio de noche y a espaldas del pueblo. Aún así, Jesús guardó silencio. ¿Por qué? Porque lo que venía para él era más grande, y eso es lo que nosotros tenemos que entender, hermano. Que lo que tenemos, lo que viene para nosotros, es mayor que lo que podamos recibir aquí. Nosotros no necesitamos ser reconocidos por los hombres. Nosotros no necesitamos, por eso que hoy día los pastores buscan puestos políticos, dicen voy a predicar de allá del asiento del Senado. Mentira. Ellos buscan reconocimiento personal, diferente. Y se tapan o se cubren con esa frase. Porque ¿qué político que ha entrado qué pastor que ha entrado a la política permaneció como pastor? Nadie puede servir a los señores. Sin embargo, hay iglesias que han acomodado, dicen, no, sí, bueno, porque que prediquen de allá de los escaños, que hay un pastor político, ¿a dónde? Y cuando se sientan, parece que son bajos los señores, porque cuando se sientan los señores cambia la mentalidad. Entonces, nosotros como iglesia debemos comprender más, dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de ¿qué? De su ira, o de la ira. Entonces, ¿de qué nos está salvando el Señor? ¿De qué nos está salvando? De la ira. Y la ira me dice a mí que hay una condenación eterna. Eso lo dijo Cristo. Cuando habla del rico, Lázaro. Lo dice cuando dice que los que oirán la voz del Hijo de Dios saldrán de los sepulcros, uno para vida eterna y otro para condenación. O sea, lo que nos está dando, y aquí es lo que debemos considerar. Por eso le decía, ¿por qué, para qué y por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, que en esa muerte Cristo, hermanos amados, nos entregó la vida. Y no esta vida, si esta vida nosotros vamos a morir. Si Él no viene, vamos a morir. Tarde o temprano. Por eso lo llamamos esta vida. Porque si esta es la única vida. No, esta no es la única vida. Dios nos está ofreciendo otra vida y nosotros tenemos que vivir en pos de esa vida, no de esta. Esta la vivimos porque es pasajera. Esta es la estación, hermano, de la esperanza, como digo yo. Pero debemos vivirla como Cristo demanda que la vivamos. Pero cuando entendemos esto, dice, porque si siendo enemigos, ¿ves? Porque si siendo enemigos, éramos enemigos. No que yo era hijo de pastor, yo nací en las bancas. No, hermano, usted era enemigo de Dios mientras usted no se arrepintiera. Fuera quien fuera, llámese como se llamara. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Por eso que era necesaria la resurrección. Y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Podemos decir con seguridad que somos salvos. A veces nos preguntan, oye, ¿usted es salvo? Amén. 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 Pues. ¿Tenemos la seguridad en qué? En Cristo. Sabemos que somos salvos por Cristo.
no por las obras que hagamos. Y eso tiene, por eso es que es importante entender la Escritura. Porque tenemos la seguridad, yo creo, si voy a una iglesia más grande, a lo mejor pregunto, levanten la mano los que son salvos. Yo creo que eran un poco los que eran salvos. Y van a decir, el Señor sabe, y usted no sabe. La palabra nos da conocimiento, ¿no? Claro, porque la fe, igual que cuando hablan de la fe ciega, la fe no es ciega, la fe es cuerda. La fe, hermano, no es una, yo no sirvo a Dios así como los ciegos, no. Yo lo sirvo con la convicción porque la fe me la otorga la palabra. La palabra me dice que Cristo murió por mí, la palabra me dice que Cristo habita en mí, la palabra me dice que Cristo va a venir por mí. Entonces, ¿qué me da esto? Me da seguridad. Seguridad. La iglesia tiene que caminar con seguridad. Nosotros sabemos que viene un juicio. Nosotros sabemos, hermanos amados, lo que se viene a este mundo. Entonces, nuestra seguridad está en Cristo. Debemos predicar el Evangelio. Debemos anunciar correctamente el Evangelio. Nada más. Y esperar. Esperar. Como dijo, bueno es esperar en el Señor. Pero en el Señor, perdón. Por tanto, dice aquí va a explicar Pablo y va a hacer la comparación entre Cristo y Adán. ¿Ah? Para que entendamos. Adán, ¿cierto? El primer hombre fue de la tierra, dice. Y el segundo hombre, ¿de dónde? Del cielo. Porque Cristo vino del cielo. ¿Amén? Entonces, el primer hombre es terrenal. ¿Cuál es el terrenal? Los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Los celestiales. Nosotros estamos en este. En el celestial. Estábamos aquí. Estábamos aquí. Pero aquí estábamos muertos. En Adán todos mueren. En Cristo son todos vivificados. ¿Ves? Por eso es que Dios nos pasa de muerte a vida. De muerte a vida. De condenación a salvación. Y esto es lo que Pablo va a explicar. Entre qué es lo que pasa con la simiente adánica y con la simiente de Cristo. Porque la simiente es Cristo. Pues es que cuando el Señor le dice a la serpiente, pondré enemistad entre tu simiente, no dice simientes, tu simiente y la simiente de la mujer, una. ¿Y quién es la simiente de la mujer? Cristo. Por eso es que cuando en Gálatas Pablo le explica, dice, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Ahí está la simiente de la mujer, ¿ves? Ahí está. Pero en Adán, todos mueren. Por eso es que la simiente es en Cristo. Porque todo el que está en Cristo es nueva criatura. Por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Por qué? ¿Por qué entró el pecado? Por un hombre. ¿Pero cómo se llama? Ya. Y por el pecado que entró, la muerte. O sea, por Adán entró el pecado y entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ya, ¿cómo explicamos esto? Muchos me dicen a mí, oiga, pero yo no estuve en el huerto cuando Adán desobedeció. ¿Y usted estuvo? Sí, pues. Si éramos de la descendencia de Adán. Amén. Y porque si no hubiéramos estado allá, no hubiéramos practicado el pecado cuando grandes. A ver, no sea bien. Éramos hasta mí venimos allá. Eso es lo que el hombre no entiende. Claro, porque si no fuera Adán, no pecaría. No seguiría el ejemplo de Adán. Pero como venimos de la carne, una vez que crecimos, por eso que explicaba lo del niño, el niño va creciendo. Yo hoy día miraba en internet dos niñitos así sentados, y uno le hace así a uno, guaguita, sentado. Y el otro como que se pone a llorar, y pesca, le da en el manotón y lo tira para pasar. Yo dije, ve, ahí se está manifestando el pecado. No están conscientes todavía, pero se manifiesta. Sí. ¿Sabe lo que hace el niño, el bebé? El bebé le hace así a usted. Le bota el chupete. Y usted va, se lo recoge y se lo pone ahí. O se lo pone en la boca. Y después va y lo tira otra vez. ¿Qué es lo que es eso? Ah, que el bebé no sabe. Sí sabe. Sí saben porque se manifiesta lo que hay en la carne. Eso es lo que Pablo explica, que lo vamos a ver después en Romanos capítulo 7. Nosotros que tenemos que entender nuestra naturaleza humana, hermano. Cuando entendamos nuestra naturaleza humana, vamos a entender la naturaleza de Cristo. Y esto es lo que Pablo está explicando. Por Adán entró la muerte, ¿cierto? Y así la muerte pasó a todos los hombres. Y dice, por cuanto todos pecaron. ¿Podrá pararse alguien y decir, yo nunca he pecado?
Entonces, ¿por qué el curita dice ese? Oh, este hombre era tan bueno. ¿Cómo mueren los buenos? Dice, no mueren los malos. Claro, porque piensa la gente que ser malo solamente es cogotear o matar a alguien. ¿Ah? Es como decía mi hermano, para muchos el emborracharse solamente eso es pecado. No, el pecado es mucho más amplio. Es mucho más amplio. Entonces parece, oh, el vecino era bueno, ¿sabes que nunca lo vi? Nunca vi que el vecino le levantó la voz a la vecina. ¿Pero usted cree que ese hombre no ha pecado, güey? Porque si ese hombre era bueno, ¿para qué vino Cristo? Y siempre dice al hombre, no, si es que yo soy bueno, me dice, ay, ¿y dónde está usted cuando vino Cristo que no lo vio? Porque ¿para qué se le ha pegado el viaje el Señor de allá arriba para acá? Si había un hombre bueno aquí, pues lo manda a morir a él. Pero aquí Pablo afirma por el Espíritu de Dios, dice, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron, porque el pecado es como un virus que pasó. ¿Y dónde está ese virus? En la carne. En la carne. ¿Amén? Por eso que David dice, en pecado fui concebido. O en pecado me concibió mi madre. Muchos por ahí argumentan, dice que Isaí tuvo otra mujer y David, y ponen ahí la comedia, no sé de dónde sacan esas invenciones. Y por eso que David dice que el pecado fue engendrado, o sea, fue concebido. No, hermano, porque David está reconociendo que es pecador. Y no hay hombre, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, excepto Cristo, que no peca. Nosotros debemos sacarlo de la cabeza eso de que somos justos por sí mismos. Nosotros somos justos por Cristo. Pero por sí mismos no podemos. ¿Eh? Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, nos inculpa de pecado. Recuerde que la ley vino 700 años, ¿verdad? Después de Noé, vino la ley, ¿verdad? Con Moisés. Entonces, ¿qué pasaba ahí al principio en el mundo? Desde que Adán peca, ¿qué sucede? El pecado, nadie sabía lo que era bueno y lo que era malo. Y la única transgresión que hubo, porque el pecado es infracción a la ley. Eso se llama, la definición de pecado es infracción a la ley. Usted me dice, ¿qué es lo que es pecado? Infracción a la ley. ¿Y cuál era la única ley que había habido en ese momento, cuando el hombre fue creado? Que no comiera del árbol, del fruto del árbol. Esa fue lo único que Dios le mandó al hombre. ¿Sí o no? No había otra cosa. Porque la ley vino después, 700 años después. Y ahí el hombre, ahora era el hombre, hermanos, o justificado o condenado, ¿verdad? Por eso dice, no obstante, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. O sea, el Señor no podía inculpar a nadie. Pero sí había pecado. Sodoma y Gomorra. Los días de Noé. ¿Cómo estaba la sociedad en esos días? ¿Había pecado? Sí, había pecado. Había pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aquí ahora Pablo dice que Adán es figura de Cristo. Lo levantó un poquito más arriba. Ahora es figura de Cristo. ¿Amén? Pues claro, porque el que iba a venir era ser de carne. ¿Amén? Luego dice, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundará mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Esto es lo que la hermana la otra vez me preguntaba con respecto a esto. Por Adán dejó la escoba. Entró al pecado y le abrió la puerta a Satanás, porque eso pasó, le abrió la puerta al diablo. Y el diablo hizo lo que quiso. Que usted le da la mano al diablo, se toma el cojo, se toma todo. Por eso que Pablo dice, no deis lugar al diablo. No hay que darle lugar, porque si no lo sabe frenar, mejor ni le cuento. Entonces, entró y el pecado se multiplicó. ¿Verdad? Entonces ya Cristo no murió por un pecado. Murió por muchos pecados. Eso es lo que está explicando aquí el apóstol. ¿Ah? Cristo tuvo que arreglar el asunto, ¿cierto?, que Adán había dejado. El primer Adán. Por eso dice, pero el don, el regalo, no fue como la transgresión.
Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones. ¿Para qué? Para justificación. ¿Ves? Cristo murió por todos los pecados. O sea, no hay pecado que Cristo no pueda perdonar, iglesia. Hermano. No, ves que escasamente Dios me va a perdonar este pecado. No, no hay pecado que Cristo no pueda perdonar, porque Él murió por todos los pecados. Porque el pecado de Adán trajo la multitud de pecados. Y Cristo no vino a morir solamente por el pecado de Adán. Murió por todo. O sea, por toda la consecuencia que Él trajo. Por eso es que cuando habla de nacer de nuevo, habla de una transformación. ¿Amén? Cristo no vino a reparar, vino a transformar. Es diferente. Porque la reparación, por eso es que cuando Él dice, no se pone un paño de vestido nuevo, ¿verdad? En un vestido viejo. Porque el vestido empieza a tirar y el paño ya se hace tirar el vestido y no se echa vino nuevo en odres viejos, porque ya están viejos. Entonces hay que hacerlo todo de nuevo. Todo de nuevo. Por eso que a Nicodemo le dijo, es necesario nacer de nuevo. Por eso él habla de la transformación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Qué justicia? Cuando habla de la justicia de Cristo, ¿verdad? Porque dice que no hay justo ni uno, dice, empieza el libro romano. ¿Y cómo dice? Mire lo que dice Job capítulo 1, verso 1. Que había un hombre perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. ¿Dónde estaba ese hombre? Que era justo, porque habla del justo Job, ¿no? Del justo Lot, ¿verdad? Entonces Pablo dice allá, ¿se contradice la escritura? ¿Se contradice? Por eso es que hay que entender bien la interpretación. El justo Lot, el justo Job, practicaba la justicia terrenal. Ojo con esto. Terrenal, la de los hombres. O sea, como decir, yo soy más justo o la hermana Loreta es más justo que yo. Porque ella es pía, yo soy impío. Entonces Dios la mira a ella como más justa dentro de todo. Por eso que dice que Noé halló gracia delante de Dios. Pero era pecador porque después Noé acuerda que plantó una viña y ¿qué hizo? Se emborrachó y se acabó la ropa. ¿Se fija, no? Sí. ¿Me está interpretando, no? Sí. Entonces, hermanos amados, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. El Señor, refiriéndose a Israel, les dice, cuando ellos ya interpretaban la ley a su manera, ¿verdad? Él le dice que vuestras justificaciones son como trapos de inmundicia, o vuestras justicias son como trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque la justicia del hombre no alcanza para salvación. Ojo con esto. Por eso que Cristo tuvo que morir desde Adán hasta el último, para cubrirlo a todos. Claro que los que rechazan la gracia de Dios van a ser condenados, pero de Adán hasta el último hombre, Cristo vino a morir. ¿Se fija? Mire qué maravilloso el sacrificio. Mire lo que estamos, a donde lo estamos entrando, ¿cierto? En aguas profundas, para que podamos entender esto, que es maravilloso y es algo rico para nosotros como iglesia. ¿Ah? Porque nosotros de repente entendemos muy, muy simple. Cuando nos sentamos a la mesa, comemos el pan, tomamos el vino, no, a veces no discernimos. Eso es lo que Pablo dice, que hay que discernir lo que estamos haciendo. O sea, esto, cuando entendemos esto, estamos discerniendo. Cuando yo como el pan, no lo como con llanto ni lo como con tristeza, lo como con alegría. Me bebo el vino con alegría. Y no es que el vino me cause alegría, la alegría yo ya la tengo ya. Con la cena yo recuerdo lo que el Señor hizo por mí, que cubrió todos mis pecados, todos mis pecados los cubrió. Ya no existen mis pecados para Dios.
Ya no existen. Y aunque el mundo a mí me condene o me quiera juzgar, para Dios ya mis pecados no existen porque Él los borró. Él es el que borra todas tus rebeliones. Imagínense que en Isaías, Jeremías capítulo 50 dice que en aquel tiempo buscarán los pecados de Jerusalén y no los hallarán. Porque Él dice que va a tomar nuestros pecados y los lanzará ¿a dónde? A la profundidad de la mano. Entonces, mire, para que veamos la grandeza, hermano, de nuestro Dios, esto tan rico. Porque si aquí, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Por la obediencia de quién? De Cristo. ¿Sí? Porque yo siempre digo, la cruz tiene un palo, ¿cierto?, horizontal y el otro vertical. ¿Quién me habla de esto? Que Cristo cumplió la justicia de los hombres, la que el Señor exigía. Dios exigía una justicia de parte de los hombres que no fue satisfecha en ningún hombre, ni en David, ni en Samuel, ni en ningún hombre fue satisfecha la justicia. Pero ¿saben qué fue satisfecha? En Cristo. Pues es que por ahí un salmista dice la paz, ay, déjeme, me olvidó que es tan maravilloso, dice que se encontraron, se besaron, porque está la justicia de Cristo y está la justicia de Dios. Entonces cuando Dios demandó la justicia de Cristo, claro, lo castigó. ¿Por qué? No por su justicia, sino por la injusticia nuestra. Por eso dice que Él lo quebrantó, porque Cristo tomó nuestros pecados sobre Él. ¿Te fijas? Lo llevó sobre Él, y por eso que Dios lo tuvo que quebrantar. La justicia, que es la justicia de ira, de castigo por el pecado, vino sobre ese hombre, sobre esa carne. ¿Me está entendiendo, verdad? Pero como no eran los pecados de Él, pero Él lo estaba pagando, ¿cierto? Murió, porque la paga el pecado, muerte, pero ahora la muerte no podía retenerlo. No. ¿Por qué? Ya el pecado fue pagado, ya Dios sació su ira, Dios sació en Cristo su ira. Por eso que se oscureció la tierra. Toda la ira de Dios cayó sobre Cristo ahí, en ese momento. Por eso se oscurece. O sea, imagínense, claro que la ira de Dios, hermano, no es una ira loca, no es una ira descontrolada, no. Es una ira justa. Cuando hablamos de la ira de Dios, no es que Dios se vuelva loco, vaya a temblar, vaya a hacer que caigan truenos. No, es una ira justa. Porque a veces interpretamos mal las escrituras. A veces escucho creyentes predicando cosas que no, y ponen en ridículo a Dios. Dios cuando se iró contra Israel, ¿lo destruyó? Nunca lo destruyó y nunca lo va a destruir. Se iró con ellos, pero los corrigió, los castigó y los corrigió. Los que murieron en el desierto fueron los que hablaron mal de Dios, pero sus hijos no murieron. Sus hijos entraron a la tierra prometida. Entonces es una ira justa, no es una ira que como cuando nosotros iramos, que nosotros nos ponemos ciegos, ¿o no? Y nos tienen que frenar para que no nos paremos, ¿o no? Hay muchos seres humanos que son así, que hay que agarrarlos porque se iran y no tienen control. Pero la ira de Dios tiene control. Pero ahí vino la ira sobre Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo llevó el pecado suyo, mío y de toda la humanidad. Entonces, Dios quedó saciado. O sea, quedó satisfecho. Por eso que todos los que están en Cristo son salvos. Pero los que no están en Cristo no van a ser salvos. Ahora, mire lo que estamos concluyendo ya. Pero dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Recuerde que al principio había un solo pecado. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Pone la ley y salieron. Como quien dice, un nido de rata, usted le puso la luz y salió toda la rata. Y usted pensaba que hay un puro ratón ahí nomás viviendo. Salieron todos los pecados a la luz con la ley. Por eso es que la ley no salva. La ley denuncia el pecado. Ese es lo que tiene. El judío cree que la ley no salva. No. La ley denuncia. Pues dice, para que el pecado abundase. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué es esto? Ejemplo, lo que dijimos antes. Aquí volví un poquito más. Si habían 10 pecados, por ejemplo, la gracia fue 100. Amén. Mire qué maravilloso. La gracia fue 100. Habían 10 pecados, pero la gracia de Dios fue mayor.
Y en esto tenemos que dar gloria a Dios por su amor y su misericordia. Porque si no hubiera sido así, no le hubiera alcanzado para cubrir todo el pecado. Porque si podríamos hacer una contabilidad del pecado, recuerde que en Gálatas, cuando Pablo habla de las obras de la carne, ¿cuánto ocupa? 23. ¿Verdad? 23, menciona 23 cosas que son de la obra de carne. Léalo, por favor, en su casa. Porque el pecado abundó, pero la gracia fue mayor, sobreabundó. Eso es lo que Pablo está explicando ahí. Entonces, no es que Pablo le está diciendo, ¿sabes, chiquillos? Pequemos nomás, y total, estamos en la gracia, pequemos nomás, démosle nomás, y total, la gracia es mayor. No, está hablando de ese tiempo. El pecado abundó y la gracia sobreabundó. ¿Para qué? Para salvar al hombre. Ese fue lo que Dios hizo, para salvar al hombre. Dice, de aquí vamos a ir muertos de la risa. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia. ¿Para qué? Para vida eterna. ¿Mediante quién? Señor nuestro. ¿Ve qué pasa? Más claro echarle agua. ¿No? Satanás pensó, dijo, con esto aquí meto la cuchufleta y aquí le destruyo, le arruino la fiesta al Señor. Pero no contaba, hermano. Que Dios, nuestro Dios es sabio y es lleno de amor y de misericordia, que se compadecerá. Por eso dice, el Señor dice, ¿se compadecerá la mujer de lo que dio a luz? O sea, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Aunque ella se olvide, dice, yo nunca me olvidaré. Él nunca se ha olvidado de su creación. Dios ama lo que hizo. Por eso podemos ver el amor de Dios ahí en esa cruz. Hermano, en esa cruz. Ahí está el amor de Dios. Por eso sus brazos fueron abiertos. Para cubrir la humanidad. Y aunque muchos todavía no creen. Y aunque muchos reniegan contra Dios. Y aunque muchos, hermanos, ignorantemente a veces, o arrastrados por su pecado, reniegan contra Dios. Pero aquí nosotros podemos entender esto. Que aunque estemos enfermos, aunque tengamos problemas, aunque tengamos aflicciones, la gracia de Dios es mayor. Amén. Amén. Nuestros pecados pueden ser muchos, pero la gracia de Dios es mayor. Por eso decía yo, hay personas que ni se creen más que Dios, ni siquiera son capaces de perdonar. Y si Dios fue capaz de perdonar nuestras injusticias, ¿quién somos nosotros? Por eso es que Pablo dice, si alguno tiene algo contra otro, de la manera que Cristo perdonó, vosotros también debéis perdonar. En esa capacidad tenemos que estar nosotros, hermanos, de saber perdonar. Porque recuerde que un día nosotros vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Y Dios nos va a pesar. No nos vamos a condenar, pero muchos van a ser avergonzados. Amén. Por su actitud. ¿Doy lugar si hay alguna pregunta? Si hay alguien que haya quedado con duda. Todo clarito. Gracias. Amén. ¿Hermana? Es claro echarle agua. Gloria a Dios por esto. Póngase en pie. Vamos a dar gracias al Señor para que nos retiremos a nuestros hogares. Ya voy a adelantarle el verso 1 del capítulo 6. Dice, pregunta Pablo, ya una vez, mire, aquí en el capítulo 5 ya terminamos todos salvos. ¿Ya? Aquí partimos como pecadores y aquí por la gracia somos todos salvos. Pero mire lo que dice Pablo. Ahora que somos salvos, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y responde el mismo, en ninguna manera. Amén. Así que, hermanos amados, cuidemos lo que tenemos. Amén. Cuide lo que Dios le dio. Amén. Cuídelo. Amén. Y, hermanos, permita que Dios ejercite en usted estas cosas. ¿Eh? Esa es la obra que hace el Espíritu Santo. Esa es la obra que Dios hace en el hombre, la transformación. Muchos se van por los milagros, por las señales, por esto, otro, pero usted váyase por lo que tiene que irse. La transformación. Cuando los discípulos llegaron contentos, porque hasta los demonios se sujetaban en su nombre, ¿qué le dijo el Señor? No regocijéis que los demonios se sujeten en mi nombre. Regocijados de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y aunque usted no vea milagros hoy día, aunque no vea señales, Dios la puede hacer. Pero aunque usted no la vea, siga creyendo. Amén.
Amén. Siga creyendo en aquel que lo perdonó. En su nombre Jesús. Oremos. Señor Jesús, amado Dios, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Gracias, Señor, por sacarnos del error de muchas cosas. Porque muchas veces no entendemos, Señor amado, y somos llevados también a nuestras ideas, Padre Celestial. Pero gracias por este Evangelio Santo que nos ha permitido que en tu gracia, Señor amado, podamos ser edificados cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor amado, que lo que hemos aprendido el día de hoy, podamos llegar a nuestros hogares a meditar. Señor, cuán grande es tu misericordia y cuán grande es tu bondad para con nosotros. Bendice a aquellos que nos ven por los medios, Señor amado, de gracia. Son las redes sociales, Señor amado. Bendice a mis hermanos que no han podido venir. Bendice a esos hermanos que están pasando pruebas y dificultades. Una vez más te pido, Señor amado, por cada uno de ellos. Y ahora al retirarnos, Señor amado, te pido que tú nos bendigas a cada uno de nosotros, porque nos vamos con gozo, nos vamos con alegría, Señor, de saber de este amor tan maravilloso, que usted siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que se hizo siervo y pagó mi falta y la falta de su iglesia y la falta de todo este mundo, por amor, solamente por amor. Gracias, Padre, te pedimos tu bendición para tu iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Que el Dios de paz le bendiga y le guarde. El jueves están nuestras hermanas Dorcas. Amén. Va y visita así. Y el sábado estamos nuevamente aquí. Amén. Que el Señor le bendiga.